En lo que es respecto a, hasta ahora lo que nosotros tuvimos son casos confirmados respecto a contacto de personal de salud. ¿En qué difiere esto de los casos producidos en la comunidad? Justamente que el caso que se da de contagio por casos confirmados dentro de personal de la salud se da en un contexto horizontal, es decir, que se produce ya conociendo el caso índice, ya conociendo el caso cero, y a partir del cual se puede hacer un árbol epidemiológico de los contactos y proceder inmediatamente. Tal fue el caso de la obstetra marplatense, que dio positivo y que automáticamente, inclusive antes de tener el resultado del testeo, ya se había procedido al aislamiento de todos sus contactos. Distinto es el caso producido en la comunidad, donde hay que ver los convivientes, los contactos previos, si el paciente respetó las normativas de higiene, distanciamiento y aislamiento social o no. Respecto al contacto, esta información es fundamental. Una cosa es el contacto estrecho, otra cosa es el contacto protegido y otra cosa es el contacto casual. Estos son los tres conceptos fundamentales que hay que tener respecto a lo que es el contacto con un paciente que tenga coronavirus. El contacto estrecho es aquel contacto que se sostiene a menos de 1,5 metros de distancia y sin la protección necesaria, que en este caso es un tapabocas. O aquel que tuvo un contacto con un paciente con coronavirus y no respetó las normas de higiene adecuadas. Eso se trata, como lavado de manos, alcohol en gel, eso se trata de un contacto estrecho, alguien que ha estado a una distancia menor a 1,5 metros de alguien confirmado de coronavirus, y que no ha respetado las consignas y las normativas de higiene, distanciamiento social y tapabocas. Distinto del contacto protegido. Si yo soy una persona que se acerca a un paciente con coronavirus y tengo tapabocas o barbijo quirúrgico en el caso de los profesionales que atienden, me lavo las manos y no tengo ningún tipo de otro desliz en cuanto a las medidas de seguridad, no hay problema, eso es un contacto protegido. Hasta acá me siguen, contacto protegido. El contacto casual es ver un paciente con coronavirus y no tener ni el contacto directo, ni el contacto en distancia, ni la posibilidad de haber tenido algún tipo de intercambio de material contaminado. ¿Qué se hace con cada uno? Actualmente, el contacto estrecho, según los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación, aplicados en provincia y en municipio, el contacto estrecho se aísla preventivamente, contacto de caso confirmado. Se aísla preventivamente, está definido por protocolo que no se testea. En este caso tenemos la primera diferencia. Nosotros, como Estado municipal, hemos tomado la decisión sanitaria, respaldada por nuestro intendente, de testearlos igual a los pacientes. Se han realizado testeos en forma privada. Estos son los 11 testeos que han venido negativos, pero si el paciente se lo aísla durante 14 días. En ese lapso se monitorea en forma telefónica por 2 centros diferentes, el centro hospitalario y el centro estadístico COVID, el cual, por 2 profesionales diferentes, van indagando la presencia de síntomas y el desarrollo del aislamiento. Una vez testeado con un primer basal negativo, continúa el aislamiento, se hace a los 7 días el segundo testeo y si resulta negativo, ese paciente está en condiciones de alta y volver a sus funciones y se lo considera recuperado o en este caso negativo para COVID. Hasta ahí me siguen. El paciente contacto, la persona contacto de contacto o contacto de un sospechoso no es paciente para medida epidemiológica, que esto es una de las grandes dudas. Si yo estoy con una persona que dice haber estado con un paciente que después dio confirmado, yo no soy contacto. Yo tengo que, para hacer contacto de evaluar, tengo que tener contacto con un confirmado. Que eso es una de las pautas que debe tener la población. Cuando uno es contacto de un confirmado, automáticamente se empiezan con todas las medidas sanitarias y epidemiológicas. Si no, contacto de contacto únicamente si desarrollo síntomas. Si no, no hay que tomar ninguna otra medida. Bueno, nosotros pertenecemos desde el punto de vista sanitario a la región sanitaria octava. La región sanitaria octava tiene numerosos distritos, numerosas municipalidades, de las cuales la más populosa e importante es el municipio de General Pueyrredón, que incluye predominantemente la ciudad de Mar del Plata. La ciudad de Mar del Plata, hasta el día de ayer,
tenía 38 casos confirmados de COVID y 2 fallecidos. Dentro de lo que son nuestras municipalidades vecinas, hubo un solo caso confirmado en la localidad de Pinamar y uno en la localidad de Villa Gesell. El de Pinamar fue en el mes de abril y el de la localidad de Villa Gesell se dio en el transcurso de esta semana. Más o menos la situación de los municipios que no son grandes son similares. No hay circulación viral demostrada en cuanto a la cantidad de casos, lo que no implica que no vaya a haber. Por eso nosotros siempre decimos, no somos una isla, nos puede entrar el virus de diferentes maneras. Ya vieron que a través del personal de salud o a través de gente que viene a trabajar de otro lado o gente que ha sido atendida en otra localidad, siempre se puede producir este tipo de cosas. Lo importante es que al momento que se produzcan, estar atentos con todas las medidas sanitarias pertinentes, que eso es lo que va a evitar la diseminación y la propagación del coronavirus. Es decir, todo lo que nosotros insistimos, desde el aislamiento social preventivo obligatorio hasta el tapabocas y el lavado de manos, va a ayudar a que la propagación, en caso de que se produzca, sea la menor posible. Por eso Mar del Plata, con la cantidad de habitantes que tiene y con la cantidad de flujo de gente que recibe de las diferentes localidades, ha logrado tener también esta cantidad escasa de confirmados, justamente porque las medidas de prevención son fundamentales. Esta es una enfermedad, esta es una pandemia de grandes conglomerados urbanos. Grandes conglomerados urbanos donde vive mucha gente, donde hay mucha circulación en todos los sentidos. Entonces, esas son consignas que a nosotros nos tienen que mostrar que tomando todas las medidas preventivas vamos a amortiguar y a atenuar el impacto de la pandemia, no solamente en números, sino en tiempo que se produzca la misma. Bueno, para cerrar, esta es la realidad que tenemos a nivel de nuestro partido. En el transcurso de esta semana se van a repasar un montón de cuestiones respecto a lo que son las normativas. Vamos a volver a insistir, ya llevamos 70 días trabajando en estas condiciones y vamos a volver a replantear y a volver a insistir sobre cuestiones fundamentales como son, en un caso, nuestros barrios, nuestros geriátricos y a todos aquellos miembros de la comunidad, aquellos miembros de la comunidad que estén en peligro por sobre todas las cosas de ser expuestos a esta pandemia. Así que, como siempre les digo, el jefe de emergencia COVID, el comité de crisis COVID, el hospital de Mar del Plata, los hospitales de nuestra localidad y la red de contingencia sanitaria están a vuestra disposición por si quieren hacer algún tipo de consulta o si la comunidad tiene alguna duda. No dudaremos nosotros en aclarar todo aquello que sea necesario. Muchas gracias.